Fue un jueves por la noche. Lo recuerdo porque los jueves Marta siempre decía que estaba demasiado cansada para salir. Pero ese jueves no. Ese jueves ella se fue arreglando poco a poco desde las 6, mientras yo le daba la cena a los niños. Dijo que había quedado con Laura, su compañera del trabajo. Le creí, claro. ¿Por qué no iba a hacerlo? Pero el destino, o lo que sea, decidió jugar conmigo. Ese mismo jueves, unos amigos del curro me convencieron para salir a tomar algo. Nada planeado. Era la primera vez en meses que salía de casa sin tener que cargar con mochilas, pañales o dibujos animados en el móvil. Fuimos a un bar cerca de la Gran Vía, uno de esos sitios que mezclan mesas altas con sofás viejos y luces tenues como si fueran más baratos cuanto menos se vean las caras. Y ahí fue donde la vi. Marta. Sentada en la barra. No con Laura. Con un tío. Alto, delgado, con camisa blanca remangada y ese tipo de barba que parece siempre recién recortada. Ella se reía como hacía tiempo no la veía reír. Apoyaba el brazo en su pierna y tenía una copa en la otra mano. Estaban cerca. Muy cerca. No había beso. Todavía no. Pero no hacía falta. Nadie se sienta así con alguien si no hay algo. Yo lo supe en el instante. No dije nada. Me quedé ahí, a unos metros, como un gilipollas, con la cerveza en la mano y el corazón apretado en el estómago. Uno de mis colegas me dijo algo, pero no lo escuché. Todo el bar se desdibujó. Solo veía a Marta. A la mujer con la que compartía casa, cama y vida, riendo con un desconocido como si yo no existiera. Como si nuestros hijos, nuestras noches sin dormir, nuestros malditos planes no valieran una mierda. No hice escándalo. No monté un numerito. Me fui. Me salí del bar como un fantasma, sin que ella me viera. Esa fue la primera noche que dormí en el sofá, sin decirle nada. Ella llegó tarde. Y mintió. Me dijo que Laura se había puesto mala. Que habían acabado cenando rápido y luego Marta volvió a casa directamente. Yo asentí. Le dije que estaba dormido. Que no la escuché llegar. Mentira. Lo escuché todo. Esa fue la primera grieta. Y no sería la última. Durante los días siguientes, no dije nada. No cambié nada. Me levantaba a la misma hora, preparaba el desayuno para los críos, la acompañaba con la vista cuando salía por la puerta, le daba un beso mecánico como siempre y le deseaba buen día. Era lo de siempre, pero por dentro ya no era yo. Empecé a vivir como si estuviera metido en una película donde mi papel era fingir que todo estaba bien mientras tomaba nota mental de cada detalle. Me volví observador, medido, preciso. Ya no me permitía actuar por impulso ni por emociones. Tenía que saber la verdad. Quería verla, desnuda, cruda, sin excusas ni adornos. Y para eso, tenía que esperar, mirar, entender. No le conté a nadie. Ni a mi hermano, ni a mis colegas, ni a mi madre. No es que no confiara en ellos, pero si alguien decía algo, todo se derrumbaría antes de tiempo. Y yo no quería sospechas, quería pruebas. No me interesaban teorías ni suposiciones, necesitaba algo sólido. Así que una noche, mientras ella dormía, revisé su bolso. No el móvil, porque eso sería lo típico, y ella no es tonta. Pero en su bolso llevaba su agenda de papel, una que usaba para anotar cosas del trabajo. No esperaba encontrar nada, la verdad, pero ahí, en una hoja doblada en dos, estaba lo que necesitaba, una factura de un hotel en el centro, con fecha del jueves anterior, justo la noche que me juró que estuvo con Laura. Había una habitación doble a nombre de él. No hacía falta saber su nombre, porque en la parte de atrás de la hoja, escrita con su letra, había un número de teléfono apuntado con un corazón al lado.
Volví a doblar la hoja, la puse en el mismo lugar, cerré el bolso y me fui a la cocina. Me quedé ahí hasta las 5 de la mañana, con la cabeza ardiendo. No lloré. No grité. No rompí nada. Solo pensé. La había pillado. No eran sospechas. Era real. Lo había hecho. Y lo peor no era el hecho en sí, sino la forma. Fría. Organizada. Como si fuera parte de su rutina. Como si yo fuera el tipo que le guarda la casa mientras ella va y hace su vida paralela sin el menor remordimiento. Me sentí utilizado, estúpido, pero sobre todo, jodidamente solo. Porque ahí estaba yo, desayunando con ella todos los días, y ella con la cabeza en otro sitio. En otra cama. A la mañana siguiente, no le dije nada. Pero decidí que quería ver hasta dónde llegaba todo. Así que la siguiente vez que dijo que iba a salir con amigas, le dije que perfecto, que me vendría bien una noche tranquilo con los niños. La besé en la mejilla, le sonreí, incluso le dije que se veía guapísima. Ella sonrió, me tocó la cara como si aún le importara, y se fue. Yo esperé 30 minutos, llamé a mi madre para que viniera a quedarse con los niños, y salí. Cogí el coche, puse el número que había visto en la hoja en Google, y descubrí que pertenecía a un estudio de arquitectura en Chamberí. Llamé fingiendo que buscaba presupuesto para reformar un piso, pregunté por el nombre de él y me dijeron que estaba reunido, pero que me devolvía la llamada. No hizo falta. En menos de una hora, la vi. Bajando de un taxi, con él. Caminaron hacia el mismo hotel. Otro. Uno diferente. Entraron. Ella llevaba un vestido que nunca le había visto, uno de esos que guardaba para ocasiones especiales. Me quedé en el coche, mirando cómo desaparecían por la puerta, y sentí que algo dentro de mí se rompía en dos, pero no grité, no hice nada. Solo tomé una foto desde el retrovisor, me aseguré de que se les viera bien a los dos, y me fui. Volví a casa y me tumbé en el sofá. Estuve ahí toda la noche, con la tele encendida sin volumen y la foto en el móvil como si fuera una herida abierta. No dormí. No podía. Escucharla decir te quiero esa misma mañana, con la misma boca que horas después besaba a otro, me revolvía el estómago. Volvió pasadas las 3, con una sonrisa. Se quitó los zapatos en la entrada, me miró y dijo, ¿aún despierto? Yo solo asentí. Me besó en la frente y se fue directa al baño. Estuve a punto de gritarle todo, de mostrarle la foto, de echarla de casa en ese momento, pero no. Decidí esperar. Quería escuchar su versión. Quería ver hasta dónde sería capaz de mentir. Quería que ella se enterrara sola. Al día siguiente, hice lo que nunca había hecho, la seguí. Fui detrás de ella hasta la oficina. No entré, solo me quedé en un bar cercano, viendo si salía, si hacía alguna llamada rara. Nada. Parecía todo normal. Volví a casa antes que ella, hice la cena, puse a los niños a dormir, y cuando ella entró, le pregunté directamente, ¿dónde estuviste anoche? Me miró con cara de sorpresa, fingida, y respondió, ya te lo dije, con Laura y las chicas del trabajo, ¿por qué? Le dije que solo tenía curiosidad, que hacía tiempo que no salía, y que me parecía raro. Y ahí fue cuando soltó la primera mentira, fuimos al nuevo restaurante ese cerca de Atocha, estuvo genial. Lo dijo sin titubear, mirándome a los ojos. Como si no supiera que yo había estado frente al hotel viéndola entrar con otro. Me fui a dormir con el cuerpo helado. Porque una cosa es que te engañen, y otra muy distinta es ver cómo lo hacen con una tranquilidad que da miedo. Ya no tenía dudas. Marta no era quien yo creía. O al menos, ya no lo era. Se había convertido en una persona distinta, capaz de mentir con una facilidad que me hizo pensar si alguna vez me había dicho la verdad.
El domingo, mientras desayunábamos, me dijo que tenía que ir a casa de sus padres. Aproveché para revisar su ordenador. Tenía sesiones abiertas, contraseñas guardadas. No tenía miedo, porque sabía que yo nunca husmeaba en sus cosas. En su correo, encontré más pruebas. Reservas, mensajes con él, fotos. Todo estaba ahí. Ella no se escondía. O mejor dicho, ya ni se molestaba en borrar nada porque pensaba que yo nunca miraría. Vi cómo planeaban escapadas, cómo hablaban de lo difícil que era mantener la farsa, de lo valiente que era ella por seguir con un matrimonio solo por los niños. Y eso me dolió más que cualquier polvo que se hubiera echado con ese tipo. Porque ella ya me había borrado de su historia. Me había convertido en una excusa. En el personaje secundario de su nueva vida. Y entonces lo decidí. No iba a confrontarla todavía. Primero, la iba a destrozar. Esa semana me comporté de manera impecable. No cambié ni una sola rutina, no omití ni un solo gesto habitual, y hasta fui más amable de lo normal. Le preparé la cena 2 veces, le dejé una nota en la mesa con un buen día escrita a mano, y hasta organicé una tarde de cine con los niños para el sábado. Sabía que cualquier movimiento fuera del patrón habitual podía alertarla, y lo último que quería era que empezara a sospechar que yo sabía algo. Ella, por su parte, seguía actuando igual. Me besaba por la mañana, se ponía perfumes nuevos, recibía notificaciones en el reloj cada vez que nos sentábamos a cenar, y se iba a la ducha con el móvil en la repisa. Todo estaba perfectamente montado. El teatro de su doble vida funcionaba con precisión, pero yo ya no era parte del elenco, era el espectador que había pagado por la última fila y ahora tenía una vista completa del escenario. El viernes por la noche le dije que había quedado con unos compañeros del trabajo para una cena. Ella pareció hasta aliviada, como si por fin pudiera tener una noche libre sin fingir. Me deseó que me divirtiera, me preguntó si volvería tarde, y se ofreció a prepararles la cena a los niños. Acepté, le di un beso en la mejilla, me subí al coche y fui directo al sitio que había planeado durante toda la semana, un estudio jurídico donde trabajaba un amigo mío del instituto, Luis. Le había explicado por encima la situación sin muchos detalles, y él se encargó de asesorarme sobre cómo protegerme legalmente, cómo obtener pruebas válidas, y cómo preparar el terreno para una separación si las cosas se salían de control. Pasamos más de 3 horas revisando posibilidades. Le mostré las fotos, los correos, la factura del hotel, y algunos pantallazos más que había conseguido en los días anteriores. Luis me escuchó sin interrumpir, y cuando terminé, me dijo que con eso tenía todo lo necesario para moverme legalmente, que ella no podría negar nada sin quedar en ridículo. Me aconsejó que la confrontación fuera en casa, con los niños fuera, sin testigos, y que grabara la conversación. Volví a casa después de la medianoche, y ella ya dormía. O eso aparentaba. Entré en silencio, me lavé los dientes, y me acosté sin decir nada. A la mañana siguiente, la dejé dormir, preparé el desayuno para los niños y los llevé a casa de mi madre. Les dije que Marta y yo teníamos que hacer unas cosas y que los recogería por la tarde. Mi madre no preguntó mucho. Notó en mi cara que algo pasaba, pero no insistió. Cuando regresé a casa, ella ya estaba despierta, en bata, tomando café en la cocina. Me miró y sonrió. Me preguntó si lo había pasado bien. Le dije que sí. Le pregunté qué había hecho anoche, y respondió que se había quedado viendo una serie y que se había dormido temprano. Me senté frente a ella, encendí la grabadora en el móvil y le dije que teníamos que hablar en serio. Ella cambió la expresión de inmediato. Me miró sin entender, o fingiendo que no entendía. Le pregunté si me había sido infiel. Me miró con los ojos bien abiertos y dijo, ¿qué? Le repetí la pregunta. Entonces respiró hondo, bajó la vista y negó con la cabeza.
Dijo que no, que como se me ocurría, que si estaba loco. Le pedí que no me mintiera, que ya sabía todo, y saqué el sobre donde tenía impresas las fotos del hotel, las reservas y los correos. Lo puse en la mesa, frente a ella. No dijo nada. Solo miró los papeles. Luego se levantó de la silla, dio un par de pasos por la cocina y finalmente, sin mirarme, dijo, vale. Esa palabra fue lo que más me molestó. Ese vale seco, sin dolor, sin vergüenza. Como si estuviéramos hablando de cualquier tontería. Le pregunté cuánto tiempo llevaba viéndose con él. Me dijo que unos 4 meses. Le pregunté si se acostaba con él. Me dijo que sí. Le pregunté si pensaba seguir. No contestó. Volví a sentarme. Ella se quedó de pie, cruzada de brazos. Le pregunté por qué lo había hecho. Me dijo que no lo sabía, que se sentía vacía, que nuestra rutina la estaba matando, que necesitaba sentir otra cosa. Le dije que eso no justificaba nada, que yo también me sentía cansado, que yo también tenía días donde no podía más, pero que no por eso iba a acostarme con alguien. Me miró con cara de no entiendes, como si el problema fuera mío por no haberlo visto venir. Le dije que ya no la reconocía, que no entendía cómo podía mentirme todos los días, cenar conmigo y los niños como si nada, sonreír, abrazarme y después irse con otro. Entonces explotó. Dijo que no se sentía escuchada, que yo estaba siempre metido en mi mundo, que ella había intentado hablarlo muchas veces, pero que yo no veía nada. Le dije que si quería terminar la relación, había 1000 formas dignas de hacerlo, pero que lo que había hecho no tenía dignidad, ni respeto, ni excusas. Y ahí fue cuando soltó una frase que me dejó helado, no pensaba dejarte, solo necesitaba algo para mí. Esa frase fue la confirmación de todo. No quería irse. Quería las dos cosas. La estabilidad de nuestra casa y la emoción de su amante. Le dije que eso se había acabado, que no podía seguir mirando a los niños a la cara sabiendo que su madre vivía una mentira, que yo no iba a ser su decorado de fondo. Le pregunté si lo amaba. Me dijo que no lo sabía. Que tal vez sí, pero que tampoco lo conocía tanto. Le pregunté si se arrepentía. Me dijo que no estaba segura. Que lo hecho estaba. Que ya no podía volver atrás. Me levanté de la mesa y le dije que a partir de ese momento, nuestra relación estaba rota. Que íbamos a hablar con abogados. Que le daría tiempo para buscar otro sitio donde vivir, pero que yo no iba a compartir cama ni techo con alguien que me había mentido de esa manera. Se quedó callada. No lloró. No suplicó. No se disculpó. Solo me miró y dijo, lo entiendo. Eso fue todo. Sin escenas, sin dramatismo, sin lágrimas. Me fui al cuarto, cerré la puerta y me tumbé en la cama. No pude dormir. Me pasé horas mirando el techo, repasando cada momento de nuestra relación, cada gesto falso, cada te quiero vacío que había escuchado en los últimos meses. Me di cuenta de que había estado viviendo con una desconocida, con alguien que ya no tenía nada que ver con la Marta que conocí en la universidad. Esa mujer se había ido hacía tiempo, y yo me había quedado con una versión vacía que solo sabía mentir. La confrontación fue limpia, pero el daño era irreparable. Después de aquella conversación, no volvimos a hablar más de lo ocurrido. Pasábamos por los pasillos de la casa como dos inquilinos que comparten piso por obligación, nos decíamos lo justo para no estorbar y fingíamos normalidad frente a los niños. Ella había aceptado dormir en el sofá durante un tiempo, decía que no quería incomodarme, pero yo sabía que lo hacía para evitar mirar mi cara cada noche. Su silencio no era respeto ni remordimiento, era comodidad, una manera de evitar el conflicto directo. No me pidió otra oportunidad, no intentó negociar nada, y esa frialdad me empujó a tomar una decisión clara,
Si ella había sido capaz de traicionarme sin pestañear, yo podía hacerle pagar de una forma que no se esperara. No con gritos, no con reproches, no con violencia, sino con hechos. Así que durante 2 semanas me dediqué a preparar todo sin que ella se diera cuenta. Primero contacté con el mismo abogado con el que había hablado antes. Le conté todo lo nuevo, le dije que no solo quería separarme, sino que también quería proteger mis derechos como padre y asegurarme de que el daño que ella me había causado tuviera consecuencias reales. No quería quitarle a los niños, pero sí dejar claro ante un juez quién había roto la familia. Me recomendó reunir toda la información posible, preparar una demanda de divorcio con custodia compartida y estar listo para entregarla en el momento adecuado. Me ayudó a redactar un documento detallado, con pruebas, fechas y los elementos necesarios para argumentar que la infidelidad no solo había sido un acto privado, sino que afectaba directamente la estabilidad emocional del hogar. Con eso en mano, me sentí un poco más fuerte, pero no era suficiente. Sabía que ella seguía viéndose con ese tipo. Aunque ya no se escapaba por las noches, usaba los horarios de trabajo para mantener el contacto. Se inventaba reuniones, comidas de empresa, presentaciones de proyectos, y siempre volvía tarde con una excusa diferente. Yo no decía nada. Solo tomaba nota. Y una tarde, cuando ella dijo que tenía que ir a una supuesta jornada de capacitación en una librería del centro, decidí seguirla. La vi entrar a un café con él. Se saludaron con un beso en la boca y se sentaron como si nada. No se escondían. No parecían tener miedo de ser descubiertos. Tomé fotos desde el coche, esperé un rato y luego me fui. Esa noche, imprimí las fotos, las guardé en un sobre y escribí una carta. No era una amenaza ni un insulto. Solo decía, esta es la razón por la que nuestros hijos no dormirán más bajo el mismo techo. Metí la carta y las fotos en un sobre más grande, y lo dejé en el buzón del despacho donde trabajaba ella. 2 días después, llegó hecha una furia. Tiró las llaves sobre la mesa, me miró con odio, y preguntó si había sido yo quien le había mandado eso. Le respondí que sí, que solo estaba devolviendo un poco de verdad al mundo en el que ella se había acostumbrado a mentir. Me gritó que era un cabrón, que no tenía derecho a involucrar su trabajo, que eso podía costarle mucho. Le dije que no me importaba, que ella no pensó en mí cuando se metió en un hotel con otro, que no pensó en los niños cuando empezó a construir su segunda vida. Me dijo que los problemas entre nosotros no justificaban mi venganza, que lo estaba llevando demasiado lejos. Le respondí que yo no había empezado esta guerra, que solo estaba terminando lo que ella había roto. Durante los días siguientes, ella recibió una advertencia formal de recursos humanos. No la despidieron, pero la situación se volvió tensa. El tipo con el que salía, al parecer, también fue citado por sus superiores. Ella dejó de ir a la oficina por unos días, decía que necesitaba tiempo para pensar, pero yo sabía que su pequeño mundo perfecto se estaba cayendo a pedazos. A veces la oía llorar por las noches en el sofá. No sentí compasión. No porque me alegrara de su dolor, sino porque sus lágrimas ya no me significaban nada. No eran por mí, eran por las consecuencias de sus actos. Ella lloraba por ella misma, no por lo que me hizo, no por los niños, no por nuestra familia. Una tarde me llamó su madre. Me preguntó qué estaba pasando, que Marta le había dicho que estábamos mal, pero que no le daba detalles. Le conté todo sin exagerar, con las palabras justas. Me escuchó en silencio. Al final me dijo que no sabía qué decir, que estaba decepcionada, que pensaba que su hija era otra persona. No me pidió que la perdonara, no me pidió que intentáramos arreglarlo. Solo dijo que lamentaba todo y que estaría ahí si los niños necesitaban algo. Yo agradecí la llamada, pero no quise hablar más. Ya no tenía sentido seguir justificando lo que no tenía arreglo. Una semana después,
Marta me propuso hablar. Nos sentamos en el salón, cada uno con su café en la mano, y por primera vez en mucho tiempo, no hubo odio en el ambiente. Me dijo que entendía que esto no tenía solución, que no pensaba seguir luchando por algo que ya estaba muerto. Me pidió que tratáramos el divorcio con madurez, que no nos destruyéramos mutuamente, que pensáramos en los niños. Le dije que eso dependía de ella. Que si colaboraba, todo sería rápido y limpio. Me miró con resignación y dijo que lo haría. Que lo había arruinado todo y que al menos quería salir con un mínimo de dignidad. No le respondí. Solo me levanté y me fui a mi cuarto. Al día siguiente, empecé a mover todo con el abogado. Le pedí que acelerara el proceso. Quería cerrar esa etapa cuanto antes. Me dediqué a limpiar la casa, a organizar mis cosas, a preparar una nueva habitación para mí en el cuarto de invitados. Marta ya había empezado a buscar piso. No hablábamos más allá de lo necesario. Todo era mecánico. Ella hacía sus maletas por las tardes y evitaba cruzarse conmigo. Yo recogía los juguetes de los niños, les explicaba que su madre se iba a vivir a otro sitio, pero que iban a seguir viéndola. No lloraron. Me preguntaron si nos habíamos peleado. Les dije que ya no estábamos bien juntos, pero que los dos los queríamos mucho. Lucía me abrazó fuerte. Mario no dijo nada, solo asintió. No entendían del todo, pero sabían que algo había cambiado. La última noche antes de que se mudara, Marta dejó una carta sobre la mesa del comedor. No la leí en ese momento. La metí en un cajón y seguí con lo mío. No necesitaba más palabras. Ya había visto suficiente. El día que vino la furgoneta de mudanzas a por las cajas que Marta había ido llenando durante la semana, yo ya tenía claro que la última conversación no podía posponerse más, porque llevarnos este silencio a dos casas diferentes solo iba a enredar la logística y a dejar a los niños en medio de una historia sin frases completas. Así que pedí a mi madre que se llevara a Lucía y a Mario al parque del barrio y a merendar tortitas en la cafetería de la esquina, le di dinero en efectivo para que no hubiera llamadas de papá, me compras, y cerré la puerta con ese giro que siempre chirría y que llevaba meses prometiéndome engrasar. Marta estaba en el salón contando cajas con un listado impreso. Tenía un lápiz detrás de la oreja y una coleta mal hecha que dejaba escapar mechones en la nuca. Me miró con esos ojos hinchados de dormir mal y dijo que quedaban 4, que los del camión habían dicho por teléfono que subirían en 10 minutos. Le respondí que me daba igual si tardaban 20, que necesitábamos hablar, que yo no quería dejarme nada en el tintero porque la próxima vez que cruzáramos palabras sería con horarios marcados por un calendario compartido y me negaba a que la única frase con sentido entre nosotros fueran los lunes. Toca conmigo. No empecé con reproches porque ya los había gastado, y porque cada vez que la atacaba ella levantaba una pared de frases aprendidas que no llevaban a ninguna parte, así que fui directo a lo importante, a los niños y a cómo pensábamos organizar sus días sin que la casa pareciera una estación de tren. Le dije que necesitábamos una rutina clara desde el principio, nada de improvisaciones, que Lucía necesitaba saber quién la lleva a natación y quién le firma la agenda, que Mario se despista si no tiene un esquema fijo y que yo no pienso convertir sus semanas en un tira y afloja. Marta se sentó en la silla de la mesa del comedor, puso el listado boca abajo y dijo que estaba de acuerdo, que había encontrado un piso a 15 minutos andando, que no quería alejarlos de su colegio ni de la plaza donde juegan al balón, que los recogería 2 tardes y un fin de semana alterno, que el resto conmigo, que no quería competir, que solo quería estar presente. Le dije que bien, que entonces lo dejábamos así por escrito, que Luis prepararía una propuesta para que el juez lo homologara y que no se quedara en un acuerdo de palabra que luego cambiara con cualquier enfado. Hablamos de dinero con esa frialdad que hace años me habría parecido impensable. Marta dijo que seguiría pasando su parte de la hipoteca mientras vendíamos la vivienda o refinanciábamos,
que ya había pedido cita en el banco para explorar opciones, que asumiría el colegio, el comedor y la extraescolar de inglés de Lucía, que yo me encargara de la guardería temprana de Mario y del seguro médico. Yo calculé de cabeza y acepté porque prefería lo simple a la discusión. Le dije que le pasaría un resumen por correo con números redondos para no marearnos, que lo firmaríamos con el abogado y se acabarían las conversaciones eternas que no sirven más que para recordar que fuimos pareja cuando ya no lo somos. Ella asintió sin levantar la mirada y preguntó qué haríamos con el coche, porque estaba a nombre de los dos. Respondí que lo usara quien tuviera a los niños según el turno y que anotáramos el kilometraje cada domingo por la noche para repartir gasolina y revisiones por mitad hasta que decidiéramos venderlo o comprar otro más pequeño. Cuando terminamos el bloque práctico hubo un silencio pesado, no de dramatismo ni de escena, un silencio de cosas que huelen a cerrado. Y fui yo quien lo rompió porque Marta no parecía tener fuerzas o ganas de empujar ninguna puerta emocional. Le dije que necesitaba entender si había algo que pudiera aprender de esto sin caer en la autoexcusa, que si había algo mío que la había empujado a esa vida paralela quería oírlo sin filtros, porque no tenía interés en convertirme en un hombre que repite errores en una próxima relación. Marta apretó el lápiz con los dedos como si no supiera dónde dejarlo y dijo que no había una lista de culpas sencilla, que conmigo había cariño y respeto, que no mentía al decirme que me quería a su manera, pero que llevaba tiempo sintiéndose apagada, que había ido posponiendo conversaciones incómodas porque siempre había algo con los niños, trabajos, cansancio, y que cuando se cruzó con ese tipo del que no pronunció el nombre se agarró a la sensación de volver a sentirse vista, que no lo justifica, que lo sabe, que lo repasa por las noches y no encuentra una frase que suene limpia. Le pregunté si era amor lo suyo con él, respiró largo y dijo que no lo sabía, que tal vez fue una salida de emergencia mal elegida, que ahora mismo lo único que tenía claro era que no quería seguir siendo mi esposa porque ya nos habíamos roto, que seguir era prolongar una mentira. Le dije que aceptar no me estaba resultando fácil, que habían sido semanas de rabia, que me había sorprendido a mí mismo imaginando respuestas que me habrían avergonzado si las hubiera llevado a cabo, que ya había pasado esa fase y ahora estaba en otra en la que me permitía estar triste sin buscar culpables todo el tiempo, que había tiras y aflojas por dentro, que por la mañana me despertaba con la sensación de haberme quitado de encima una mochila pesada y por la noche me faltaba aire al ver la cama vacía del lado derecho, que me estaba obligando a llenar las horas con cosas concretas porque dejar que la mente vagara me llevaba siempre al mismo pasillo. Marta dijo que a ella le pasaba al revés, que el día la arrastraba y no pensaba, que por la noche le caían encima las imágenes de cenas, vacaciones, cumpleaños, que había intentado escribir una carta para poner orden y que era la que dejó el día anterior en el cajón, que no esperaba que yo la leyera, que era para ella, pero que sí quería podía abrirla. Le dije que no necesitaba su carta para saber dónde estábamos, que prefería hablar como ahora aunque doliera. Entramos en los detalles que duelen porque no hay forma elegante de rodearlos. Le pregunté si nuestros hijos lo sabían, me dijo que no con palabras exactas, que había usado una versión aseada de la historia hablando de adultos que deciden vivir separados porque juntos no están bien. Le dije que respetaba esa línea como punto de partida, que más adelante si preguntaban por qué, contestaríamos sin barro ni insultos, que yo no iba a cargarles con la etiqueta de tu madre nos engañó pero que tampoco iba a mentir si Lucía, que es lista, encajaba fechas y nos pedía aclaraciones. Marta prometió que no me dejaría solo en esa conversación cuando tocara y que asumiría su parte, que no esperaba que yo encubriera nada, que no me pidiera que fuera un actor en su versión de la historia, y ese compromiso me alivió más de lo que pensé porque me imaginaba sosteniendo una escena imposible yo solo. Luego pasó lo inevitable, hablamos de nosotros dos en pasado, no en tono de reproche sino como quien cierra una carpeta. Le pregunté si hubo un momento exacto en el que decidió cruzar la línea. Respondió que no fue un minuto concreto, que se fue liando sola, que jugó a una amistad con límites difusos y cuando quiso darse cuenta ya estaba donde no debía, que un día salió del despacho diciendo que iba a comprar un café y volvió 2 horas después habiendo reservado un hotel,
que la primera vez se dijo que sería la última y al mes repitió, que cada vez que yo le sonreía desde la cocina sintió que tenía que parar y que no paró, no lo dijo buscando lástima, lo dijo con una sinceridad que, aunque tardía, por fin no parecía un guión. Le respondí que esa es la parte que me va a costar más tiempo, no la cama en sí misma, sino la facilidad con la que pudo compartir una mesa conmigo y luego irse a otra vida, que me daba miedo convertirme en un hombre desconfiado, que no quería arrastrar esta sombra a los niños ni a ninguna otra relación, que por eso iba a empezar terapia, y que esperaba que ella también lo valorara porque necesitábamos herramientas para no repetir patrones. Marta dijo que ya tenía cita con una psicóloga del centro de salud, que la pidió la semana anterior cuando Recursos Humanos la llamó, que no lo hacía para recuperarme sino para no perderse a ella misma. Y por primera vez en mucho tiempo vi algo que parecía responsabilidad y no una coartada, y entonces me salió una pregunta que no había pensado formular y me sorprendió escucharla en mi propia voz. Le pregunté si en algún punto había querido que la pillara, si salir conmigo en aquel bar de Gran Vía fue una torpeza o una señal. Se quedó quieta unos segundos y dijo que quizá, que hay decisiones que se toman mal y otras que se sabotean, que no iba a ponerme el peso de su error a mí, que si me vio aquel día no supo verlo y que ahora ya solo servía para constatar que esto se acabó, y ahí supe que estaba listo para decirle lo que venía rumiando desde que hablé con Luis. Le dije que iba a pedir el divorcio contencioso si en 15 días no firmábamos el convenio, que no estaba dispuesto a dejar el asunto en un limbo donde cualquiera de los dos pudiera dar marcha atrás cuando vinieran los remordimientos, que necesitábamos una línea clara y que yo la iba a trazar. No le tembló la voz cuando dijo que firmaría, que no iba a alargarlo, que no quería verme atado a un proceso largo. Añadió que hablaría con su amante para cortar cualquier contacto durante un tiempo porque no iba a mezclar su cara con la de los niños en las entregas ni en los partidos del sábado, que ese límite lo ponía ella aunque a mí me diera igual si seguía con él o no. Le agradecí ese gesto práctico porque nos iba a ahorrar escenas de aparcamiento y ventanillas entreabiertas, y entonces sonó el telefonillo, los de la mudanza. Marta se levantó, abrió y les indicó que subieran. Se apartó un poco de mí como si necesitara aire, y yo aproveché para sacar del cajón del aparador una carpeta con los papeles que tenía listos, el borrador del convenio, la propuesta de calendario, una lista de objetos que quedaban en la casa con 2 columnas te los llevas y se quedan. La miré a los ojos y le pedí que, cuando acabaran, se tomara una hora para revisar aquello conmigo y cerrar lo que pudiera cerrar ese mismo día, porque lo que no quedara amarrado se iba a convertir en discusión recurrente, y no quería alimentar una cadena de pequeñas guerras. Los mozos subieron, movieron cajas con ese cuidado mecánico de quien no conoce la historia que hay detrás de cada paquete. Marta les dio instrucciones y yo me aparté para no estorbar. Me metí en la cocina y lavé 3 platos que nadie iba a usar esa tarde, no por limpieza sino por ocupar las manos mientras ordenaba ideas. Cuando terminaron, firmaron el albarán y cerraron la puerta. Nos quedamos otra vez los dos en el salón, más vacío que nunca. Ella se sentó en el suelo, yo en la silla, y abrimos la carpeta. Pasamos página a página sin elevar la voz, marcando con lápiz dudas y acordando soluciones. Hubo una discusión corta por el cuadro de Lucía que pintó en verano y que ella quería llevarse al nuevo piso. Le dije que no, que era de la niña y que se quedaría en la pared que ella misma eligió para colgarlo. Lo entendió y llamó desde mi móvil a Lucía para preguntarle. La niña dijo que lo dejáramos en casa de papá y que ella haría otro para casa de mamá. Colgamos y seguimos. No. Hubo más fricciones. Cuando cerramos la carpeta, Marta se puso de pie y preguntó si podía despedirse de la casa a su manera. Le dije que adelante. Se fue habitación por habitación y volvió al salón con los ojos enrojecidos pero sin lágrimas. Me dio la mano sin intentar un abrazo que habría sido un gesto falso. Dijo gracias por hablar así. Yo respondí que no le hacía un favor, que me lo hacía a mí y a los niños. Y entonces bajó con una maleta pequeña y me pidió que fuera yo quien recogiera a los críos para que no la vieran salir con cajas, que el camión se llevaría el resto por la tarde. Acepté, abrió la puerta,
dijo adiós con una voz cansada pero firme y se fue. Me quedé de pie unos segundos y luego me fui directo al escritorio. Firmé la orden al abogado para presentar todo en el juzgado si no teníamos su firma en plazo, cerré el ordenador, me puse la chaqueta y salí a buscar a mis hijos porque esa era la única parte de la vida que no podía esperar, y al andar por la calle me noté distinto, no mejor ni peor, distinto, y supe que aunque todavía quedaba la última parte de esta historia, la decisión ya estaba tomada y no iba a moverla nadie. La semana siguiente a su mudanza no tuvo respiro porque la vida no se para darte tiempo a pensar ni a lamerte las heridas, así que me puse un horario claro para no dejar que el ánimo marcara el paso, me levanté temprano, preparé desayunos, hice mochilas, llevé a Lucía y a Mario al colegio, trabajé con el portátil en la mesa del comedor, hice llamadas con el abogado y con el banco, respondí correos del cliente alemán que siempre quiere entregas a última hora, recogí a los niños, llevé a Lucía a natación, esperé con Mario en las gradas mientras hacía dibujos en una libreta, volví a casa, duchas, cena, deberes, cuento, cama, lavavajillas, y cuando por fin me senté en el sofá con el móvil en silencio, me di cuenta de que no había pensado en Marta más de 3 minutos seguidos, no por frialdad, sino porque el día enterito me había pedido estar presente. Y esa fue la primera señal real de que lo que yo había repetido como un mantra en las últimas semanas podía convertirse en verdad. Si me lo curraba de manera constante, que esto no iba de sobrevivir por inercia, iba de reconstruir sin convertirlo todo en una batalla contra el pasado. El juez admitió a trámite el convenio que firmamos en el cuarto intento porque siempre aparecía un detalle pequeño que obligaba a corregir una línea o un importe. Primero fue el reparto de gastos del campamento de verano, luego la redacción de la cláusula del coche, después la fecha exacta del intercambio de fin de semana cuando hay puente, cosas que parecen tontas pero que si no se fijan se convierten en discusiones. Y yo ya había decidido que prefería pelearme con documentos que pelearme en persona, así que cada vez que surgía una duda la transformé en una frase concreta con nombre, cantidad y fecha, se lo mandaba a Luis, él lo traducía al lenguaje jurídico y lo devolvía para firmar. Marta cumplió su palabra y no puso piedras extra, no hubo juegos raros, no hubo llamadas nocturnas con discursos a medias, solo aprobaciones escritas y una sensación de trámite necesario que no buscaba castigar al otro. Y eso, por muy doloroso que fuera todo lo anterior, ayudó. Con los niños hicimos una reunión familiar en el salón el primer domingo de la nueva etapa, sin catarsis, con una hoja de papel y rotuladores de colores, dibujé un calendario mensual grande, marqué con verde los días con papá, con azul los de mamá, con naranja los intercambios para que no hubiera líos. Lucía preguntó si en Navidad habría que dividirse también y le respondí que ya estaba previsto que la Nochebuena y la Navidad se alternaran cada año, que ese primer año la pasarían conmigo y él. Día de Reyes con su madre, Mario preguntó si podría llevar su dinosaurio favorito a casa de mamá y le dije que sí, que no había objetos prohibidos, que el único límite era no perderlos. Lucía preguntó si en el cumpleaños de cada uno estaríamos los dos, miré a Marta y contesté que sí, que en los cumpleaños intentaríamos estar juntos aunque ya no fuéramos pareja porque el cumpleaños es de ellos, no nuestro. Y ver que asentía sin gestos raros me quitó un peso que no había identificado hasta ese momento. El primer intercambio fue torpe, llegué al portal de su nuevo piso con las mochilas, la caja de rotuladores, el pijama de Mario y el peluche de Lucía, subimos los tres en el ascensor, Marta abrió con las llaves en la mano y una sonrisa contenida, el piso estaba recién pintado, olía a nuevo, había una mesa pequeña con 2 sillas y unas cajas aún sin abrir. Los niños recorrieron las habitaciones y eligieron camas con la naturalidad con la que los críos se adaptan cuando los adultos no les cargan. Con discursos enrevesados, Marta me ofreció un vaso de agua, dije que no, hicimos un repaso rápido de tareas, medicinas y eventos de la semana y bajé, en el coche respiré hondo no porque necesitara aire, sino para ponerme en modo siguiente paso, fui al supermercado, compré lo justo para cenar, volví a una casa menos ruidosa y me obligué a no sentarme inmediatamente a pensar en fotos antiguas.
Abrí el ordenador y cancelé una suscripción a una plataforma de series que casi no usábamos, ajusté el presupuesto en una hoja de cálculo, cambié la contraseña del Wi-Fi y rellené el formulario del club de baloncesto de Mario. Acciones pequeñas que juntas me dieron una sensación de control sano que no tiene nada que ver con obsesión. Una tarde, al recoger a los niños, coincidí en el portal con el tipo del estudio de arquitectura. No fue una escena buscada ni preparada. Simplemente bajaba las escaleras con una carpeta en la mano y me vio parado junto al portero automático. Nos miramos 2 segundos y supe que él sabía quién era yo y que yo sabía quién era él. No había necesidad de decir nombres, le dejé pasar sin moverme, dijo un perdón educado y siguió su camino hacia la calle sin intentar conversación. Subí, Marta estaba ayudando a Lucía con los deberes. Mario se ponía las zapatillas, no mencioné el cruce y ella tampoco, bajamos nosotros 3. Nos despedimos con un hasta el viernes neutro y ya en el coche Lucía dijo que ese señor había ido un par de veces a dejar papeles de un proyecto de su madre. No añadí nada porque no era el momento, porque no me pareció útil abrir un melón allí, tomé nota mental y se acabó. Al llegar a casa, en cambio, me senté un momento en la mesa del comedor y me pregunté si quería marcar un límite más explícito sobre visitas en horario de niños, y al día siguiente envié un correo a Marta con una propuesta concreta. Cuando estén conmigo, no presento a nadie nuevo. Cuando estén contigo, preferiría que no hubiese visitas de pareja hasta que hayan pasado 6 meses y tú sientas que es estable. Lo mismo por mi parte si llega el caso, me respondió a las 2 horas con un de acuerdo, punto. Empecé terapia los martes por la tarde en el centro que está frente a la biblioteca municipal. La psicóloga me pidió que trajera hechos, no relatos para justificarme ni frases para quedar bien, y yo agradecí el enfoque porque venía precisamente de huir de explicaciones huecas. Trabajamos en identificar la parte que me corresponde, no en el engaño de Marta, que es suyo, sino en las señales que ignoré por comodidad o por miedo a abrir conversaciones difíciles cuando aún se podían abrir. Repasé decisiones mías, como convertir la casa en un sitio que funcionaba al milímetro pero que a veces parecía una oficina. Repasar no para darme con el látigo, sino para no caer otra vez en la dinámica de llegar reventado y dar por hecho que el otro aguanta sin pedir. Salí de cada sesión con un par de tareas claras. Una era volver a quedar con amigos sin convertirlo en una borrachera que tape cosas, otra era recuperar la bici y salir 2 noches a la semana a rodar por el carril de Lenares. La tercera fue reservar un día al mes para hacer algo con cada crío de manera individual, con Lucía café y librería, con Mario cine o parque, nada épico, algo constante. Hubo también la parte administrativa que no suele contarse pero que si no la haces luego te estalla. Fui a la gestoría a cambiar beneficiarios de un seguro de vida. Actualicé la dirección de facturación de la luz para que llegue a mi correo y no al antiguo que llevaba su nombre. Abrí una carpeta en la nube con documentación que ambos necesitaremos tener a mano, tarjetas sanitarias, certificados del colegio, calendario de vacunas, autorizaciones de excursiones, y compartí el enlace con Marta. Sin notas sarcásticas, solo un asunto breve y útil. Ella respondió con un recibido y añadió el contacto de su nueva médica de cabecera por si surgía una urgencia en su semana y yo necesitaba coordinarme. Ese cruce cortés fue de las primeras cosas que me hicieron pensar que el desorden de pareja no tenía por qué convertirse en desorden de padres. A mitad de mes firmamos la venta del coche y cada uno se compró uno más modesto. Yo pillé un utilitario de segunda mano con pocos kilómetros, ella otro parecido. Evitamos discutir por marcas o modelos. Lo importante era quitar de en medio un símbolo compartido que ya no encajaba con la nueva economía. Con la diferencia ahorrada pagué la revisión del termo, el arreglo de la persiana del cuarto de Lucía y cambié una puerta que llevaba años pidiendo mano. Estos arreglos tontos, que se notan en lo diario, me recordaron que yo seguía siendo el adulto responsable de esta casa y que la casa respondía cuando uno la cuida sin esperar aplauso. El sábado que terminé la persiana Lucía me abrazó y dijo que por fin no se despertaría con claridad en la cara a las 7. Mario celebró que el mando del salón funcionara sin golpes, cosas pequeñas que ordenan la cabeza más que cualquier charla de autoayuda.
Marta y yo tuvimos una conversación importante a final de mes para cerrar lo que quedaba de la casa común, tasamos con una empresa y pusimos fecha de salida al mercado, acordamos no hacer rebajas precipitadas, fijamos un precio razonable y una horquilla para no eternizar la venta, decidimos que, si aparecía un comprador en 3 meses, nos iríamos cada uno a su alquiler definitivo y cerraríamos la hipoteca con el reparto pactado. Y mientras tanto yo me quedaría aquí con los niños como residencia principal por cercanía al cole. Ella aceptó sin poner pegas y nos dimos la mano, no por nostalgia ni por rito, por cerrar acuerdos con un gesto simple. Al día siguiente nos escribió la agente inmobiliaria con 3 visitas programadas, limpié, guardé fotos personales. Dejé la casa presentable y respiré con calma cuando los interesados se fueron porque había hecho mi parte y no dependía de mí forzar nada más. La última arista era la familia extendida, mis padres, los suyos, los amigos comunes. Fijamos una regla para evitar corrillos, cada cual hablaría de lo suyo sin usar al otro como personaje de chisme. Si alguien me preguntaba por detalles de su amante yo diría que no era asunto de terceros. Si alguien la señalaba a ella en una comida familiar, ella cortaría el tema. Probamos la regla en el cumpleaños de mi sobrino y funcionó. Siempre hay alguien que quiere carnaza, pero basta con mirar a los ojos y decir no toca para que el resto entienda que no habrá espectáculo. Después de la tarta Marta se acercó, me dijo en voz baja que agradecía ese límite porque venía con miedo de ser señalada. Le contesté que no lo hacía por ella sino por los niños, pero que me parecía bien que lo viera también como un marco de respeto mínimo. Cuando llegó la resolución provisional del juzgado con el convenio homologado me sentí raro, no eufórico ni hundido, raro, como cuando terminas un proyecto largo y entregas la última versión sabiendo que habrá pequeñas correcciones, pero que lo fundamental está cerrado. Imprimí la resolución, la guardé en la carpeta azul con el resto de papeles de esta etapa y me fui a recoger a los críos. En el camino Lucía me pidió que parásemos en la biblioteca para devolver un libro. Mario preguntó si el viernes tocaría pizza o hamburguesa y le dije que pizza casera, que me ayudaría con el queso. Subieron al coche con esa alegría habitual de salida de cole y me di cuenta de que ese momento, exacto y concreto, era ya parte de la nueva normalidad que estaba construyendo, sin discursos ni decorados, solo con presencia y decisiones pequeñas bien tomadas. Esa noche, cuando se durmieron, me permití abrir por fin la carta que Marta había dejado semanas atrás y que yo había guardado en el cajón, no por morbo, por cierre. La leí despacio, no aportaba nada que no hubiéramos dicho. Había culpa, había reconocimiento de errores, había una línea donde decía que esperaba que algún día pudiéramos hablar de otra cosa que no fueran calendarios. La doblé, la guardé de nuevo y apagué la luz. Me quedé un rato pensando en cómo contar todo esto si alguien me lo preguntara dentro de un año, y supe que lo diría tal cual, que mi matrimonio se rompió, que tomé decisiones duras sin buscar dañarla por deporte, que protegí a mis hijos, que me hice cargo de mis partes, que no soy un héroe ni una víctima, que soy un tipo que tuvo que aprender a empezar de nuevo sin atajos, y que, aunque me quede trabajo por delante, ahora sé cómo caminarlo.